El hombre ha comprendido que su paso por esta tierra es pasajera. Su vida es solo un instante, durante el cual busca contribuir a la especie humana en la medida de sus aspiraciones, vivencias y capacidades. La Tierra es esta residencia temporal del hombre, un hogar que debemos respetar y conservar para las futuras generaciones, entregándolo mejor de como lo recibimos. Buena parte de esta responsabilidad la podemos cumplir administrando de la mejor manera los recursos naturales y la energía, tanto aquella que nos proporciona el medio ambiente como la que generamos. Podemos ver nuestra relación con la Tierra de una nueva forma, como cuando se está ante un flujo de energía que podemos utilizar o dejarlo pasar, porque es una decisión que trae consecuencias para el medio ambiente y para las actividades humanas. Algunos de estos problemas actuales a nivel global y local son consecuencia de varias decisiones tomadas con respecto a nuestros recursos naturales y energéticos, hechos que han derivado en el dispendio y en su uso poco eficiente. Nuestra forma de relacionarnos con la energía puede cambiar, aprovechando al máximo y de manera limpia aquellas fuentes perdurables del medio ambiente y desarrollando la tecnología para utilizarlas con la mayor eficiencia, es decir, de forma sustentable. Es muy importante que los seres humanos en general y los mexicanos en particular nos demos cuenta de que la energía, que es el motor de nuestras sociedades actualmente, tenemos que llegar a un vector energético, como lo decía yo hace un momento, o a un sistema energético de tal manera que éste esté totalmente de acuerdo o en concordancia con nuestro medio ambiente. La cultura sustentable comienza en la propia casa y precisamente desde la construcción de la vivienda. Hoy vemos con normalidad que en un sitio rebosante de energía con fuertes vientos o intensa radiación solar, por ejemplo, se construyan edificaciones que requieren consumos muy altos de electricidad para su climatización o iluminación, sin percatarse del derroche energético que esto representa o del impacto sobre el medio ambiente. Al percibir estos desequilibrios y dispendios de energía, han surgido corrientes arquitectónicas que antes de iniciar cualquier obra, primeramente recopilan toda la información posible sobre el medio ambiente donde se piensa incidir. Un buen comienzo son las experiencias de los habitantes de la región y su adaptación al sitio. Este proceso continúa con el estudio de las características físicas del entorno como pendientes, orientación, accesibilidad, vegetación, relieve, tipo de suelo y vistas panorámicas, entre otros datos. Posteriormente, se hace una medición y análisis a lo largo de un año de las características climatológicas del área, como temperatura, humedad, viento, radiación solar, nubosidad y precipitación, elementos que pueden ser útiles para bloquear o aprovechar energías según lo requiere el proyecto. Toda esta información se ordena, se interpreta y después de razonarla se traduce en decisiones sobre varios aspectos de la obra a realizar, como el diseño, los materiales y las tecnologías más convenientes para la edificación. Elementos que al considerar la energía del medio ambiente, redituarán en menores costos tanto de construcción como de mantenimiento y en la perdurabilidad de la obra. La idea que hay alrededor de los edificios construidos con ideas sustentables es obtener ventajas del clima que, de no estudiarse el clima y los recursos que hay alrededor o en el sitio donde se construye el edificio, estos mismos aspectos que no se toman en cuenta pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, en este caso, la radiación solar que la estamos viendo intensa, si no la manejamos adecuadamente, lo que nos va a provocar es un calentamiento intenso al interior del edificio. En cambio, podemos tomar ventaja de la iluminación. A esta forma de planear y construir aprovechando la máxima energía de los elementos naturales e impactando lo menos posible el medio ambiente, se le llama arquitectura bioclimática. Arquitectura bioclimática es uno de los adjetivos que se le da cuando se diseña un edificio acorde a las condiciones del medio ambiente, logrando de esta manera un edificio confortable, térmica, higrométrico y lumínico. Ha recibido diferentes adjetivos esa disciplina,
el de relacionar los edificios con el medio ambiente. Podemos escuchar arquitectura bioclimática, arquitectura solar, arquitectura ecológica, actualmente edificios sustentables o bien edificios verdes. Al final de cuentas son adjetivos que buscan involucrar y aprovechar las características del medio ambiente energético en la climatización de los edificios. Desde la óptica de la energía solar térmica, la arquitectura bioclimática es un sistema de captación solar pasivo, ya que no pretende utilizar esta energía para otro proceso que no sea la ambientación del edificio. El mejor ejemplo y el más usado de un sistema pasivo de captación solar ha sido el invernadero, sobre todo en su uso para climas de bajas temperaturas. La longitud de onda de la luz solar que llega a la Tierra, una vez que ha atravesado la atmósfera, es en su mayoría de onda corta. El efecto invernadero se logra cuando esta radiación de onda corta atraviesa cualquier vidrio. No obstante que una pequeña parte ahí es reflejada, la mayoría proporciona calor a los cuerpos que están dentro del invernadero. Estos cuerpos a su vez irradian calor en forma de onda larga, para la cual el vidrio es opaco y por lo tanto no puede salir del invernadero, obteniéndose una ganancia de temperatura. Si es el caso Zacatecas o Toluca, que es frío, bueno, ¿cómo voy a calentar? Captando el sol. Entonces busco la orientación en donde le vaya a dar mayor horas de sol y lo atrapo. Una manera es a través de los vidrios. Por ello el efecto invernadero, los grandes vitrales, se deja entrar el calor y se evita que se retire, que se salga, caliente el espacio. Entonces, esos ya son específicos porque ya voy a empezar a definir qué dimensiones va a tener esa área de captación de sol, qué tipo de vidrio para que se logre captar más y se evite que se pierda durante la noche. Bajo el mismo principio, existen modificaciones arquitectónicas para capturar, acumular y distribuir energía, que no solo proviene de la radiación solar, sino de otros elementos como pueden ser el viento y la lluvia. Los grandes muros y ventanas pueden convertirse en instrumentos de captación solar para aislar y disipar esa energía, sobre todo en climas cálidos. Al efecto de lograr la captación, traslado y distribución de esta energía en una construcción mediante elementos arquitectónicos, se le llama convección y representa una de las formas más eficientes de ahorrar en recursos como agua y electricidad. Tomar la luz y el calor del sol para no prender un foco ni la calefacción, guardar el agua de lluvia para no usarla potable, ventilarnos con la brisa y no prender el abanico, son algunos objetivos de usar la energía del ambiente en la arquitectura bioclimática. En la preparatoria me enseñaron que el hábitat es para proteger al hombre de las inclemencias del ambiente. Y resulta que la mayoría de las casas no solamente no protegen, sino en clima cálido la casa hay que salirse porque está muy caliente el techo, no se aguanta la pared poniente, hay que salirse porque es más fresco el exterior. En ese momento pues dejó de tener sentido la habitación, no solamente no me protege, me agrede y estoy usando un recurso de manera innecesaria que me tengo que alejar de él, ¿no? Esa es la principal aberración y resulta no porque se hagan mal los edificios, sino porque este concepto de ambiente interior no se considera durante la edificación. Existe un estándar de confort, el cual se refiere a las características ambientales en las que el ser humano puede desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin afectar su salud física ni mental. Bajo este concepto, se establecen las medidas óptimas para alcanzar el confort en el proyecto que se esté desarrollando. Cada material capta y almacena el calor de manera distinta a lo largo del día y durante todo el año, por lo que debe realizarse un estudio de los materiales más adecuados para cada proyecto y su modo de empleo, según se requiera para calentar o enfriar un espacio. El problema de los actuales materiales es que son monofuncionales. El adobe tenía la capacidad de amortiguar, de aislar, de almacenar el calor, pero además era un material que permitía hacer muro de carga o bien el tabique rojo recocido, que no es mucha la capacidad de aislamiento, pero era un material que permite ser la estructura, permite ser el aislante o el filtro entre el exterior y el interior, y además estos mismos materiales
tenían la función acústica, térmica y estructural. Y hoy los materiales son monofuncionales, sirven para aislamiento o sirven para lo estructural, no tienen las 2 o 3 funciones que tenían los materiales antiguos. En México, la arquitectura bioclimática es una teoría de reciente adopción, pero que tiene una larga tradición y arraigo en las culturas autóctonas. Una muestra de aquellos usos sustentables de la energía lo encontramos en la antigua civilización de Xochicalco, asentada en un punto elevado en medio del Valle de Morelos que permitía un estratégico dominio militar y comercial. Según las investigaciones arqueológicas, Xochicalco fue un asentamiento perfectamente planeado desde su fundación, para lo cual sus pobladores contaban con los principales conocimientos alcanzados hasta entonces por las civilizaciones mesoamericanas. Todas las construcciones ubicadas a diferentes niveles de los cerros estaban techadas, además de repelladas con estuco reflejante, factores que lograban controlar la temperatura de toda la Acrópolis sin tener que usar siquiera un solo árbol vivo como amortiguador de calor. Destaca el uso sustentable del agua de lluvia, sobre todo por su ubicación en las alturas, donde había que considerar un posible caso de sitio militar. Ellos hicieron mucha experimentación, por eso tenemos dobles techos, tenemos ventanas, tenemos toda esta cantidad de aprovechamiento del agua de lluvia para su supervivencia, porque 120 metros subir el agua no es nada sencillo. Entonces, desde luego, ellos trataron de conservar el mayor posible de agua en la parte superior. Cada plaza cuenta con su drenaje, los cuales se conectan con las otras plazas y se canalizan hacia pequeñas o grandes piletas colectoras que pudieron haber tenido diferentes usos. Todo Xochicalco está planeado para captar el agua de lluvia. Este drenaje es el que permitía que se desaguara toda esta plaza que estamos viendo aquí, que es la Plaza de la Estela de los Dos Glifos. Congruente con este manejo sustentable de sus antiguos pobladores, el Museo de Sitio de Xochicalco se construyó de tal forma que aprovechara la abundante energía del entorno, impactando lo menos posible el medio ambiente. Inaugurado en 1996, el Museo de Sitio de Xochicalco es una muestra de los avances y conocimientos de la arquitectura bioclimática en México. El museo se genera como un servidor, como un esclavo de lo que es el sitio. Había, en la época en que lo proyectamos, en 1994, muchos museos que estaban tratando de imponerse a los sitios, no solamente en México, sino en otros lugares. Entonces nosotros pensamos que teníamos que aminorar el tono de lo que es el museo, hacerlo mucho más servicial, por una parte, y por otra es como un preámbulo para conocer lo que se va a venir a ver. El museo no está conectado a la red eléctrica ni al agua potable o al drenaje local. Estas redes ni siquiera fueron acercadas al lugar. El museo depende de la energía que genera y da tratamiento a sus propias aguas que dedica a la jardinería. Después de años de medición y estudio climático en la zona, los autores del proyecto establecieron la entrada al museo orientada hacia la corriente de aire más constante, al sureste. Esta brisa ascendente del valle se recibe al nivel del suelo, donde se hace pasar por depósitos de agua para que tome la humedad y entre a la gran sala de donde se distribuye. Muros y techos huecos garantizan un amortiguamiento de la energía solar térmica, pero principalmente permiten la circulación del aire en su interior. El aire fresco se captura al nivel del suelo y al calentarse siempre tiende a subir. Este es un principio que se utiliza en la arquitectura bioclimática para diseñar muros con entradas inferiores y techos con salidas superiores tipo chimenea. La radiación solar es privilegiada en la zona, por lo que se utiliza de forma natural en las vitrinas de la entrada, en las lámparas distribuidoras y en las puertas laterales, algunas de las cuales cuentan con deflectores de sol. El agua de lluvia se recolecta en una enorme cisterna de donde se toma para diferentes usos, principalmente la jardinería y el abasto sanitario. Diferentes equipos fotovoltaicos complementan la iluminación artificial en los arbotantes del estacionamiento y en las oficinas administrativas. Entonces lo que hicimos es, se nos permitió ubicarlo ahí el museo. Estuvimos recorriendo la zona que no fuera en zona arqueológica. Lo pusimos en ese lugar.
y vimos que tenía una visión privilegiada del sitio. Por eso el gran ventanal de 13 metros. Esas son las dos cosas, ser un preámbulo para el visitante y sobre todo ser un servidor para la ciudad sitio. Otra muestra de construcción bioclimática la tenemos en el mismo estado de Morelos, en el Instituto Nacional de Salud Pública. La entrada al edificio se ubica en el eje de la corriente de aire principal, sureste-noroeste, en el sentido de ascenso a la construcción del edificio. A la entrada, una fuente humedece el aire que sigue su camino hasta la salida. La bóveda está armada de paneles translúcidos, colocados en diagonal para recibir oblicuamente la luz del sol y además permitir la salida de aire caliente por la parte superior. En el costado poniente del edificio existen estructuras que desvían la luz vespertina en la temporada de mayor radiación solar, que es en primavera. El resultado de estas estructuras es la poca utilización de sistemas de aire acondicionado en el edificio que de otra forma nunca hubieran alcanzado para climatizar sus laboratorios. En caso de no lograr el confort deseado con los recursos que tenemos a la mano, si queremos optar por un sistema mecánico extra, este sistema mecánico extra siempre será pequeño y por lo tanto de bajo mantenimiento y consumo. Y esto nos va a definir un edificio de muy bajo costo en su operación, tanto económico para los dueños como para el ambiente, y esto es lo que justamente le da la sustentabilidad. Ambientalmente va a ser el de menor impacto, socialmente será también el que menos le quite al resto de la sociedad, económicamente va a requerir de los menores recursos. La conservación de energía y los recursos naturales es una preocupación de la sociedad en general, los cuales se han propuesto lineamientos y programas para reducir los consumos de energía, la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente. El agua es uno de los recursos más preciados y su uso deportivo y recreativo no tiene mayor prioridad que el consumo residencial. Por ello, una exigencia mínima al usarla en estas actividades es darle un tratamiento que permita utilizarla nuevamente e impedir su derroche. Un ejemplo de este uso sustentable del agua ocurre en las instalaciones deportivas del equipo profesional de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido como La Cantera. En un terreno del que durante décadas se extrajo roca volcánica, se conformó un microclima propio, con un ojo de agua y 4 lagos, donde incluso se rescataron especies de flora y fauna que se creían extintas en el Valle de México. El manejo del agua que se hace en estas instalaciones permite reciclar aguas propias y pluviales para abastecer usos constantes como los sanitarios y el riego de extensos campos de entrenamiento. Lo importante es que la arquitectura empezó otra vez a reconsiderar lo que antiguamente hacía, que era tomar ventaja del sitio. Una de las principales contribuciones de esta preocupación fue que se logró en muchas partes del mundo, México es una más, poder utilizar el conocimiento que ya estaba disponible, no fue a partir de entonces, porque es un conocimiento antiguo, la transferencia de calor, la mecánica de fluidos, que se aplica a la arquitectura para rescatar estos principios arquitectónicos de una arquitectura bondadosa, de una arquitectura que sirva y no solamente que construya un edificio. Para que sea buena arquitectura, todos los estilos arquitectónicos deben de ser bioclimáticos. Si habláramos de una corriente como tal, entonces todas las demás no serían confortables, no serían adecuadas al medio ambiente, no serían ahorradoras de energía, y un edificio debe de tener las 3 características. Entonces, más que un estilo, es una necesidad de la arquitectura el que sea confortable, adecuada al ambiente y de bajo consumo energético. La producción de energía eléctrica mediante sistemas renovables necesita complementarse con el desarrollo de tecnologías de almacenamiento más eficientes que las actuales, que se sobrepongan a problemas de discontinuidad en la radiación solar o la producción de viento. Una tecnología de almacenamiento que se está desarrollando con éxito son las baterías de litio, las cuales destacan por su notable potencia y duración. Las baterías de litio se
se han concebido como un satisfactor del hogar urbano actual capaces de alimentar, según las primeras pruebas, desde focos comunes hasta aparatos electrodomésticos, por periodos continuos de hasta 5 días en caso de no haber radiación solar. Pero la aplicación más espectacular de estas baterías recargables es su portabilidad en vehículos comunes como automóviles y motonetas, donde han demostrado una gran autonomía. And it's going to be extremely friendly for the environment. Why? Well, basically because when you store the energy in lithium, okay, to be used, you get 3 advantages that we never had before. Number one, the lithium batteries can be cycled 1,000 to 1,500 times. Before, all of our batteries had short cycle lives, only 300 cycles. So now then we can drive this car that we put together here for you. It can go a couple hundred miles on a single charge. And you can charge it 1,500 times. That's 300,000 miles, the set of batteries. Sin embargo, las baterías de litio tendrán que esperar un mayor avance tecnológico global para que sus costos se reduzcan, ya que por el momento están fuera del alcance masivo. A largo plazo, el desarrollo de esta tecnología ofrece un mayor abanico de opciones en el mercado de las tecnologías, lo que puede redundar en precios más accesibles para el consumidor final. And we'll talk about the lithium power packs as they're used in the home, replacing the grid, if you will, the AC power, with DC power from sources like solar, sources like fuel cells, and sources like wind. So we're really focused applying the lithium power as a storage device for all kinds of energy that are more natural. Una de las mayores y más promisorias perspectivas energéticas de la humanidad son las celdas y pilas de hidrógeno, cuyo desarrollo está por iniciar aplicaciones comerciales en países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Se da por hecho que las baterías de hidrógeno suplirán a los hidrocarburos durante las primeras décadas del siglo XXI, con las principales ventajas de utilizar el elemento más abundante del universo y que su residuo es agua limpia. En México, diversos institutos trabajan sobre las posibilidades del hidrógeno en varias líneas como la producción más limpia y eficiente de este gas, la creación de celdas o baterías de hidrógeno, la validación de tecnologías extranjeras y el desarrollo de aplicaciones que se vislumbran como las más inmediatas. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. México tiene una de dos alternativas: o ingresa y participa activamente en este movimiento, o se queda nuevamente fuera y se convierte nuevamente en lo que ha sido, ¿no? En un usuario final de tecnología de fuera, una tecnología por la cual tenemos que pagar grandes precios, y se desaprovechará nuevamente todas las oportunidades que se nos presentan en este momento. El cuidado de la energía y del medio ambiente es una tarea que reditúa en la preservación de nuestra especie y del planeta. El universo conocido nos ofrece los recursos y la energía suficiente que, si sabemos desarrollar con tecnología, podremos tomar sin impactar la existencia de las demás especies que nos acompañan. La humanidad, con su actual desarrollo tecnológico, está obligada a obtener el máximo potencial que ofrecen las fuentes de energía renovable y devolver a la naturaleza lo mucho que hemos tomado de ella. Tal como el viajero, que agradecido, deja una casa o su habitación en mucho mejor estado de como se la prestaron, antes de proseguir su largo camino.